Le decíamos, vamos a estar presentando esta entrevista que compartimos días atrás con Ismael Cala, presentador de CNN en español, muy conocido actualmente por este ciclo de entrevistas que conduce en ese canal que lleva su apellido, ¿no? Cala, y que tiene una historia larga en materia de medio de comunicación, arrancó mucho tiempo atrás, no es precisamente de aquellos profesionales que llegó de casualidad a este espacio, pero vamos a dar paso a la nota y en todo caso después, con un poco más de margen de tiempo, compartimos con ustedes algunos comentarios que tienen que ver con la entrevista. Primer tramo de esta entrevista a Ismael Cala que compartimos con todos los oyentes aquí en Existe otro camino. Estamos dando la bienvenida a un amigo a quien tuvimos la oportunidad de conocer en un viaje a Guayaquil. Se trata nada más y nada menos que de Ismael Cala, alguien que seguramente los oyentes de la radio aquí en la Argentina lo habrán visto por televisión muchas veces en CNN en español, donde tiene su ciclo que justamente lleva su nombre. Le estamos dando la bienvenida. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de compartir con tu audiencia, Alberto, y la verdad que un gustazo de poder reencontrarnos, aunque sea virtualmente, a través del sonido y nosotros que nos vemos, porque lo estás haciendo por Skype. Te agradezco la posibilidad, Ismael, y a toda la gente de tu equipo de trabajo por esta chance, y para aprovecharte, tuve la chance de conversar contigo cuando estuvimos allí en Guayaquil y de conocer, bueno, tus vivencias, tu historia personal y profesional, y hay cosas que serían lindo poder compartirlos con la gente, porque la gente que te ve en la pantalla poco sabe de cómo empezó tu historia como profesional. ¿Cuándo arranca esa historia? Bueno, es una historia que yo digo ya es bastante larga, a pesar de que me considero muy joven, porque tengo 42 años, pero al haber comenzado en radio a los 8 años de edad y de una manera ininterrumpida hasta los 28 que salí de Cuba, pues ya yo siento que eso es toda una carrera. Fueron 20 años en Cuba haciendo radio y un poco menos haciendo televisión, porque la televisión comencé a hacerla a los 15 años en programación para jóvenes. Y la verdad que fue muy lindo, porque yo estaba en cuarto grado, leía aparentemente ya de una manera fluida, hicieron una prueba de lectura y esta señora que aún vive y que es mi gran mentora en mi carrera como comunicador, Nilda G. Alemán, hizo la prueba a los estudiantes de cuarto grado y los que querían y leían bien y tenían una voz agradable, ella los invitó al círculo de interés de radio de niños de la emisora provincial de Santiago de Cuba, CMKC. Le pidió permiso a los padres, o sea, en este caso a mi madre, y el compromiso de los padres de llevar a esos niños seleccionados todos los sábados a las 9 de la mañana a la emisora y recogerlos a las 5 de la tarde. Entonces, mi mamá aceptó. Yo le agradezco hoy infinitamente de que se haya tomado el trabajo de levantarse temprano los sábados, traerme desde el Caney, el pueblo, a unos 7 kilómetros de Santiago de Cuba en el transporte público a la emisora y luego volver a hacer un doble viaje para recogerme a las 5 de la tarde. Y gracias a eso, pues, hoy soy comunicador. Yo no sé sin esa oportunidad cuál hubiese sido mi vocación, ¿no? ¿Cuál era el sueño más lejano, más loco, el que parecía inalcanzable en ese momento cuando recién arrancabas y en esa adolescencia en la que seguramente empiezan a aparecer los sueños profesionales con más fuerza? Pues fíjate que en la adolescencia justamente, y ya como a los 17 años que entro a estudiar Historia del Arte en la Universidad de Oriente, el sueño más inalcanzable parecía visitar los grandes museos del mundo y ver los originales de aquellas obras que yo estaba estudiando, que tenía que memorizar, que tenía que estudiar, que me examinaban con ellas y que justamente nada más las conocía a través de reproducciones en libros y diapositivas que se proyectaban durante las conferencias en la universidad. Muchas veces esas diapositivas ya tan avejentadas y quemadas por la luz del proyector no eran una fiel reproducción de las obras maestras. Entonces, te digo, para mí el sueño era, por ejemplo, lograr ver la Mona Lisa en vivo y en directo, estando en Santiago de Cuba sin la posibilidad de viajar ni saber cómo la vida me iba a poner en condiciones de yo poder sueño de mi propio, de ser dueño de mi propio destino y decir, me compro un tiquete de avión, un boleto cuando tenga la posibilidad de hacerlo y voy al Louvre a ver lo que quiero, o al Museo del Prado en Madrid, o al Británico en Londres. Y cada vez que voy a uno de estos grandes museos, me faltan algunos, como el del Cairo, por ejemplo, pero cada vez que llego a un museo se me llenan los ojos de lágrimas, porque recuerdo esos 5 años cuando yo estaba estudiando y me parecía tan lejano y tan imposible el enfrentarme ahí cara a cara con la obra de los genios de la historia del arte. ¿Cuándo aparece la decisión en tu vida personal, Ismael,
de emprender ese sueño, es decir, de echar a rodar esa historia y de ponerle fuerza para que finalmente esto se pueda concretar de algún modo? Pues hay dos partes. Yo creo que nací siendo desde niño un inadaptado al pueblo donde viví. Lo quiero mucho, es el pueblo que me vio crecer. Mi infancia fue bastante feliz, pero yo siempre sentía que quería estar en una gran ciudad y le decía a mi mamá, pero ¿por qué tenemos que estar en un pueblo pequeño cuando tengo que ir a estudiar a la ciudad? Cuando las universidades no están aquí, están en la ciudad. Y la verdad te digo, mi mamá siempre me dice que desde muy pequeño fui un inconforme, sobre todo con el ambiente que me rodeaba. Y yo creo que es que nací con esa pasión y esa curiosidad de explorar el mundo. Ahora, esa es la primera parte, está dentro de mi naturaleza, dentro de mi ADN. La segunda parte es que cuando en el año 90 se cae el bloque socialista, se derrumba la Unión Soviética, toda la filosofía marxista-leninista con la que yo había crecido, pues cambió, se derrumbó, colapsó. Y a partir de ahí empezó un sentimiento de frustración y de decepción ideológica por lo que yo había concebido como mi propia ideología enseñada desde la niñez. Y dije, bueno, la única manera que yo tengo de realmente saber quién soy, a dónde voy y quién quiero ser es explorando el mundo, no viviendo aislado en mi propia isla. Y ese momento fue crucial para decidir que yo era un Quijote y que si eran molinos de viento los que vendrían y a ellos me tendría que enfrentar, valía la pena hacerlo. Y por eso cuando en 1998 tuve la oportunidad de visitar Canadá, yo dije, pues mira, Dios me dio esta primera oportunidad, yo creo que aquí puedo abrirme paso, recomenzar y a partir de Canadá emprender vuelo para explorar el mundo. Y es lo que estoy haciendo. Mi pasión es viajar y la verdad te digo que, Alberto, cada vez que tengo oportunidades de tomarme unos días de vacaciones o 2 semanas, como voy a hacer en agosto, a conocer nuevos lugares y nueva gente. En la charla personal me contabas arrancar en un país desconocido como Canadá, arrancar la profesión, si se quiere, o esa carrera o esa etapa de la carrera, ya con algunos años encima y sin tener por ahí el dominio del idioma, sin obviamente tener recursos económicos. ¿No habrá sido fácil aquel segundo arranque, por llamarlo de alguna manera? No, para nada. Cuando miro hacia atrás y digo, tenía 28, casi ya 29 años. Llegué con 28, era junio del 98, pero en septiembre cumplí los 29. O sea, y cuando miro atrás y digo, wow, cómo tuve la determinación, la fuerza, la perseverancia, cómo pude controlar el ego de yo haber salido de Cuba ya siendo una figura conocida en la televisión y la radio nacional del país y llegar a Canadá y decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste hasta hoy en algún momento lo retomarás, pero ahora hay que empezar de cero y tienes que pagar la comida, el techo donde vas a vivir, que por cierto fue un cuartito nada más dentro de una casa de una familia dominicana, un cuartito sin muebles. Dormí 15 días en la alfombra, tuve la infección de garganta más memorable de toda mi vida. Recogí en las esquinas lo que otra gente había botado haciendo sus limpiezas, un televisor, una pequeña mesa de noche, un amigo me regaló un sofá cama y así fui amueblando ese lugar. Y para trabajar y ganarme la vida tuve que ser mesero, justamente en el restaurante de esta familia dominicana. Estuve 6 meses como mesero allí, luego me fui a un restaurante italiano, 6 meses más, luego me fui a trabajar en un dinner theater, o sea, un teatro con cena, donde animaba un show nocturno que se llamaba Havana Nights, con cubanos, y la verdad fueron 2 años duros, fueron 2 años en los que obviamente soñaba con regresar a hacer televisión. Justo después de 2 años lo volví a lograr y nunca perdí el blanco. O sea que yo creo que, la verdad te digo que es cuando uno se propone hacer algo y yo sabía que no iba a ser fácil y sobre todo fácil para no tener el elogio, que es esa droga tan adictiva a la que una persona se puede acostumbrar de manera nociva, ¿verdad? Y tuve 2 años en que no tenía elogios, no tenía aplausos, no tenía micrófonos, no tenía cámaras de televisión, lo que tenía era servilletas y platos para llevar y vasos para servir a la gente. Y yo creo que fue un baño de humildad para uno saber que en la vida te tocan todo tipo de etapas y que lo importante es lo que llevas dentro, no lo que haces, ¿no? La profesión de uno no le define a uno la esencia. Y en tu historia, y hago un paréntesis aquí, tenías, me gustó la palabra que usaste cuando me lo contaste, ¿no? Una relación errática con el dinero, un aspecto que
cambiaba fuertemente en tu vida nueva, porque era un elemento que nos formaba parte del paisaje cotidiano, ¿no? Claro, porque en Cuba, imagínate, yo trabajé ¿cuántos años? Casi 15, 16 años en la radio y la televisión como aficionado, o sea, voluntariando, sin nunca haber recibido un centavo, ni mis padres tampoco, pero fue la formación y creo que valió mucho la pena. A los 22 años me graduó de Historia del Arte y comienzan a pagarme ya como un profesional. 198 pesos cubanos, el salario de lo que se le llama en Cuba servicio social, que son 2 años con este salario mínimo en los que tú estás pagando un poco al Estado, retribuyendo los gastos de la universidad que son gratuitos en Cuba. Pero en aquel momento, en pleno periodo especial, crisis del país, por todo lo que ya sabemos, el subsidio perdido del campo socialista, en fin, esos 198 pesos cubanos se traducían en menos de $2 estadounidenses. O sea, que ni hablar que nunca pude tener una cuenta de ahorro o simplemente recibir este dinero y tratar de subsistir con él. Luego, cuando llegué a La Habana en 1995, después de un año también muy difícil, porque esa migración interna fue también muy difícil. Dormí una noche en un parque hasta que encontré cómo irme de la residencia de la Escuela de Animación Turística, donde estuve 9 meses, que ya me botaron porque dijeron, te has graduado, no te podemos tener un día más. Y después una amiga en casa de sus abuelos me consiguió en el cuartito de la empleada de la casa, en la época de los 50, que ya no tenían empleada, por supuesto. Era como un closet, era bien pequeño. Tenía un travesaño nada más para colgar mis ropas y el tubo de la ducha estaba en un pequeño cuartito sin puertas ahí mismo, que o ibas al inodoro o te duchabas, pero estaba casi el tubo de la ducha encima del inodoro. Era muy incómodo. Ahí viví un año, pero ¿sabes qué? Son historias que cuando las recuerdo me hacen pensar que qué bueno que uno disfrute lo poco, porque cuando tienes un poco más, entonces lo valoras y no lo das por sentado. Yo veo mucha gente que vive en lujo y son miserables o indigentes espirituales. Y yo creo que el haber vivido toda esa etapa de carencia me hace incluso apreciar mucho más cuando estoy en un aspecto de lujo, de abundancia material, que al final puede ir, va y viene. Pero el dinero sigue siendo algo errático. Estoy tratando de superarlo, pero es una relación un poco extraña. Te acerco un poco más en las fechas y te pregunto, ¿cuándo empieza la historia que seguramente más de uno de nosotros empieza a tomar contacto contigo? ¿Cuándo empieza la historia de CNN en español? ¿Cuándo empieza la historia de ese ciclo que tenés la suerte de que encima lleve tu nombre? Claro. Bueno, Cala comenzó noviembre 22 del 2010, gracias a Cynthia Hudson, nuestra gerente general, que tomó justo en marzo del 2010 las riendas de CNN en español para darle este cambio que ella llama la evolución de CNN, y yo creo que falta hacía salir de una programación que era netamente de ruedas de noticias de media hora y se repetían con algunos programas especializados, a una programación mucho más diversa que pone en contexto y vive la noticia, como dice nuestro eslogan. Pero antes de Cala, yo estuve desde el 2001 como corresponsal contribuyente, lo que le llaman aquí freelancing, con CNN en español. Primero desde Toronto, que hice varias coberturas importantes. La más importante de ellas fue la visita de Juan Pablo II a Toronto, Canadá, en el 2002. 11 días intensos con la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Y bueno, eso siguió abriéndome puertas dentro de la cadena. Luego en el 2003 me mudo a Miami y comienzan a utilizarme como presentador reemplazante de las caras tradicionales de CNN, incluyendo a Carlos Montero, Patricia Yaniot y Glenda Umaña, que aún están después de 15 años de haberse fundado la cadena. Entonces eso me dio la oportunidad de crecer, de poder hacer todos los programas y los noticieros de la cadena. Hice coberturas de huracanes, hice coberturas políticas, económicas, de entretenimiento, de negocios, y la verdad soy alguien que no se quiere encasillar o clasificar en un tema de especialización en el periodismo. Me interesa todo, soy curioso, soy un ávido por conocer gente, y por eso Cala es la tribuna perfecta para conocer a todos los personajes que tengo la dicha de entrevistar cada noche. Escuchábamos la primera parte de esta nota que conseguíamos en exclusiva para Existe Otro Camino con Ismael Cala. La verdad que un placer poder hacer la nota, y un placer tener un entrevistado que tiene esa habilidad para contestar a una velocidad inusual, con mucho contenido y contando una parte de su historia que tiene que ver con muchas de estas cuestiones con su vida privada,
pero que de alguna manera muestra el esfuerzo de alguien que nace en una ciudad como Santiago de Cuba y que a los 28 años de edad consigue salir de su país en condiciones en las que obviamente no son las mejores, porque no es que toma la decisión de viajar y así de fácil instalarse en otro país. Las condiciones en las que llega a Canadá las contó, tuvo que empezar muy desde abajo, a una edad, si se quiere, ya no era un niño, tenía 28 años, y arrancar una carrera periodística fuera de su país, con un idioma distinto, en un lugar bastante diferente, sin prácticamente ninguna herramienta demasiado significativa, más que su propia fuerza y sus ganas de hacer cosas. Unos cuantos años después, pocos por cierto, 14 años después, estamos hablando con este personaje de la televisión del mundo de habla hispana, que tiene la oportunidad de estar todas las noches en un canal de aire que llega a toda América Latina y que además tiene una frecuencia diaria, entrevistando justamente a personajes, muchos de ellos muy conocidos. En la segunda parte le vamos a estar preguntando justamente por la gente que entrevista, por los entrevistados, por el tipo de entrevistados. Nos cuenta un poco de lo que es este programa de televisión CNN en español por dentro, y lo vamos a poder escuchar después de la pausa. Pausa en Existe Otro Camino y después seguimos escuchando esta entrevista exclusiva a Ismael Cala.